Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo López, formo parte de Fire Protection System. Le damos a todos la bienvenida a este webinar que estamos dando junto con la gente de Stralis, donde veremos la aplicación para la detección temprana de baterías de litio. Matías, si querés comenzar. Gracias, Guillermo. Gracias a FPS por darnos siempre este espacio y esta oportunidad. En el día de hoy, como comentaba bien Guillermo, vamos a hablar sobre la solución de Lion Tamer, una adquisición para nuestro portfolio de productos, venido de una alianza con Lion Tamer, con la empresa Lion Tamer, que se dedica a la fabricación de detección temprana para baterías de litio. Esta solución es una solución bien interesante y bien importante que vamos a poder aplicar a todas aquellos usos en donde tengamos este tipo de instalaciones. Las baterías de litio son se están utilizando cada vez en mayor medida y en mayor cantidad, con lo cual es un negocio que hay que estar monitoreándolo, hay que estar trabajándolo. Hoy día ya hay varios casos que en donde se están utilizando este tipo de dispositivos y esta solución, ahora vamos a ver por qué le llamamos detección temprana, pero está muy a la mano y agarrada de todas nuestras soluciones, sobre todo nuestra detección temprana por aspiración, VESDA, que es la más conocida. Y justamente eso, al ser un sistema de detección avanzado, detección temprana, se comulga muy bien con nuestras soluciones de aspiración. Si bien lo que vamos a ver es que es una tecnología independiente y no tiene que ver con la aspiración, se maneja de forma completamente autónoma, sí es bien importante y digamos, como bien decía antes, se condice, digamos, con todas las soluciones que propone Extralis al mercado. Empezando con la presentación, mi nombre es Matías Trombetta, soy el responsable comercial para el Cono Sur de Extralis, para quien no me conoce. Lo que vamos a ver hoy va a ser bien breve, pero vamos a tocar los temas de manera lo más profunda posible, entendiendo que es un primer acercamiento a esta tecnología y a lo que son este tipo de soluciones, pero vamos a hablar muy brevemente acerca de Extralis para quien no lo conoce, vamos a hablar de las baterías de litio y cuáles son sus características principales y cuál es la solución propia de Lion Tamer para atacar este tipo de aplicaciones, y finalmente un refresco muy rápido de los productos, del portafolio de productos, principalmente VESDA, para hacer simplemente, como bien decía, un refresco o un update de los mismos. Extralis es una empresa fundada en 1982, es el principal fabricante de detectores por aviso temprano por aspiración de humos. Desde el 2016 forma parte de la compañía Honeywell, y algunos de los verticales en donde estamos presentes son, por definición o por excelencia, siempre las salas de datos y telecomunicaciones, pero también actuamos en retails, almacenes, depósitos, real estate, hoteles, salud, educación, industria en general, etc. En esto es algo bien interesante porque, como bien decía, nosotros, o sea, la detección por aspiración, mejor dicho, siempre se caracterizó por estar presente en sala de datos y telecomunicaciones, y vamos a ver que en la solución que vamos a ver hoy de Lion Tamer está muy involucrada, ya que este tipo de instalaciones o de aplicaciones es cada vez más utilizado los sistemas de respaldo de energía por medio de baterías de litio, con lo cual va a ser una aplicación que nos va a dar sentido a esta tecnología. Si bien dicho esto, también hay otro... Sí. Disculpa, me están escribiendo que no te escuchan. ¿El resto de las personas escuchan? ¿Nos podrían escribir en el chat, por favor? ¿Vos me estás escuchando bien, Guille? Yo sí, pero... Porque tal vez es un tema de conexión de Néstor, ¿es el que está? Sí. Ah, no. Sí. Ahí dice que escucha. Sí, sí. Bueno, gracias. Sí, okay. Disculpen la molestia. Ok.
Cualquier cosa, avísame, cualquier consulta que tengan, perdón que no lo comuniqué por anterioridad, pero cualquier consulta que tengan, nos lo escriben en el chat que tienen en el panel del GoToWebinar y los vamos a tratar de ir resolviendo a medida que avanzamos con el webinar. Como bien decía, si bien en la sala de datos es una tecnología muy utilizada para lo que es el respaldo de baterías, también este tipo de baterías son utilizadas en otros tipos de industria, en los hospitales, los sistemas de backup se están comenzando también a utilizar con las tecnologías de baterías de litio, y en otro tipo de industria, como puede ser las industrias o sistemas que utilizan también respaldo por este tipo de baterías, como así también los campos o los campos destinados a principalmente la generación eléctrica por medio de tanto por medio solar o por medio eólico, en donde por lo general también los shelters en donde se ubican o donde radican las baterías son utilizadas con mayor frecuencia las baterías de litio porque son más eficientes al momento de conservar y de mantener la energía, y además se reduce el tamaño que tienen las mismas. Por ello es que la aplicabilidad de esto cada vez es mayor. Aquí en Argentina, por ejemplo, hubo un acuerdo en la provincia de Jujuy donde se está haciendo una fábrica de baterías de litio, entonces está cobrando cada vez más relevancia este tipo de tecnologías en la industria, y hay una proyección en que en los próximos años el crecimiento va a ser cada vez mayor. Hoy día se tiene una idea de que hay un crecimiento aproximado del 20% interanual de la comercialización y del trabajo con este tipo de baterías, que esto va a ser incremental año a año para poder ir generando una tendencia en este sentido. Siempre con nuestro eslogan de The Sooner You Know, The Safer You Are, y haciendo hincapié nuevamente en esto, ¿no? Que esta solución que vamos a mostrar a continuación tiene mucho que ver con esto, porque también es detección temprana en este tipo de aplicaciones. Como Extralis tenemos ciertas líneas de producto. VESDA es la más conocida, que es la de detectores por aviso temprano de humo, por medio de aspiración. OSID, que son los detectores de gas lineal, conocidos hoy día por sus barreras principalmente, dos modelos de barrera diferentes que tenemos disponibles. Los detectores de gas para ambientes, a diferencia de los que vamos a ver del Ion Tamer, que también es un detector de gas. Los SensePoint XL, son detectores de gases para el ambiente, para una habitación. Y finalmente el Ion Tamer, que son los detectores de gas para el interior de los gabinetes o para la protección de las baterías de litio. Como decíamos, en el webinar de hoy nos vamos a centrar en este tipo de soluciones, que son las que nos ofrece el Ion Tamer. Para entender un poco de qué estamos hablando, vamos a comenzar explicando muy brevemente qué son las baterías de litio. Básicamente, una batería de litio se compone por un electrodo, un cátodo, un separador. Por lo general, en el separador es donde puede producirse a veces algún tipo de problemática o falla. Tenemos unas mallas de carbón, que son las que van a retener los electrones cuando circulen del ánodo al cátodo. Y la pregunta es ¿por qué utilizar este tipo de baterías? Bueno, principalmente porque el litio es el metal más liviano, lo cual lo que permite es trabajarlo de una forma mucho más cómoda justamente en este intercambio de electrones y de átomos de la órbita del electrón, sin entrar en detalle con ello. Pero también otra característica es que cargan más rápido, tienen una mayor vida útil y se reducen en su tamaño. Por ello es que, si ustedes ven, los dispositivos, hoy por hoy, prácticamente los celulares, las tablets o dispositivos electrónicos, utilizan baterías de litio, más allá de que, independientemente de que son más amigables también con el medio ambiente, en comparación con las tradicionales baterías de ácido.
también tienen, o sea, permiten una reducción de su tamaño, mayor potencial energético, mayor conservación y mayor vida útil, que esto no es nada despreciable para lo que es este tipo de, o sea, el recambio o la necesidad del reemplazo de las baterías. Las baterías de litio, por lo general, en industria se las almacenan en racks. O sea, vamos a tener baterías almacenadas en unos housings. Estos housings van en unos racks, y estos racks, por lo general, se almacenan en unas habitaciones, en el caso de, por ejemplo, unos data centers, o inclusive en unos shelters, como les comentaba antes, en el caso de la energía renovable, que se está haciendo cada vez más importante, sobre todo bueno, entre otros, en nuestro país, en donde esto está cobrando cada vez más importancia y más relevancia. Algunos de los racks utilizados por los fabricantes más importantes que tienen este tipo de racks con baterías de litio en su interior, vienen de esta forma, o se visualizan o se comercializan de esta forma. Pueden haber otros, estos son tal vez los más importantes que hay en el mercado hoy día, desde LG hasta Samsung, PowerSync, bueno, Narada, Legion, Powin, son todos fabricantes de este tipo de tecnologías o estos tipos de sistemas. ¿Cuál es la problemática que tienen esta tecnología o esta instalación en estos racks? Vamos a ver un breve video en donde vamos a ver cómo esto es un rack de baterías y cómo, inclusive acá está el fabricante, lo que se puede observar es cómo hay un inicio de incendio y cómo esto se propaga rápidamente, y esta es la gran problemática que tiene este tipo de baterías, ¿no? Que una vez que comienza a generarse este inicio o este evento al inicio de la cadena, digamos, de eventos de incendio, es catastrófico y puede llegar a ser... y puede llegar a ser, digamos, muy destructivo, se pueden disculpar, puede ser muy destructivo en todo el ambiente, y esto obviamente puede expandirse al resto de la instalación. En este caso vemos que era un shelter, y esto es lo que le quería mostrar, pero si imagínense que si están hablando de un data center, por ejemplo, el banco de baterías o los sistemas de respaldo se encuentran muy cercanos a lo que es el resto de la instalación, por lo cual esto puede propagarse y puede ser algo muy catastrófico. Por ello es que lo que buscamos o lo que necesitamos justamente es una detección temprana para estos eventos. ¿Cuál es la falla que se produce? Como les decíamos antes, por lo general es el separador el que puede estar afectado, y esto lo que hace es que el ánodo y el cátodo puedan unirse, y de esa manera generar el comienzo de todo el evento que desencadena en un incendio, en humo, y obviamente posteriormente en fuego, e inclusive, como vemos, pueden haber explosiones internas que se externalizan, y de esta manera se desencadena un incendio. Las fallas en la batería de litio por lo general se dan por abuso o maltrato. Ahora vamos a ver cuáles son esos posibles abusos o maltratos en las baterías. Pueden ser variados, pero básicamente hay diferentes etapas, que pueden ser una etapa preventiva, una región preventiva, o una región de ya desencadenamiento, digamos, del incendio. Básicamente, si entendemos las diferentes fases de cómo se genera este incendio, vamos a ver que a partir de un abuso o maltrato de la propia estructura de la batería, se genera justamente una fuga de gases iniciales. Esta fuga de gases iniciales después puede producir humo, que es la que finalmente termina en el fuego o en el incendio generado, y este círculo que se genera es por justamente la posible propagación que hay. Como vimos que estos están en racks y están alojadas una cerca de otras, las baterías, esto empieza a propagarse incrementalmente una a otra y de rack a racks. Entonces, esto empieza justamente a generar un maltrato en las baterías vecinas, y así nuevamente hacer este círculo que desencadena
justamente en el incendio total del recinto o el habitáculo donde está. Por eso es que cuando antes logremos hacer una detección en este ciclo, vamos a poder tener una prevención o una posible contención de este ciclo. Acá vemos las diferentes etapas, cómo estamos teniendo, o sea, cómo podemos hacer para evaluar, digamos, este ciclo, en donde aquí ya tenemos la detección de humo, aquí ya tenemos monitoreo de temperatura. La detección de gas está en esta instancia, fíjense que ya estamos avanzando lo que es la etapa térmica y lo que es la etapa de generación de humo, en donde por lo general hoy día lo que se hace es una detección de humo, que si hablamos de Vesda podemos estar tal vez situados al inicio de esta etapa, pero obviamente ya estamos en la etapa no preventiva, ¿no? Porque ya si se genera el humo es porque ya entramos en lo que se le llama el thermal runaway, que básicamente es un ciclo térmico que justamente lo que desencadena, además de la fuga de gases y el humo ese, ya es el propio fuego, ¿no? Estos son tiempos muy rápidos, en donde por ello es que la etapa preventiva es muy corta y es aquí donde deberíamos actuar para poder evitar o prevenir este ciclo que una vez que se desencadena es muy difícil de contener. Aquí se produce la liberación y la ventilación de la propia batería, que tiene un sistema de seguridad que ello lo permite. Se genera la supresión de incendio, deformación de materiales, placas de enfriamiento, separación y propagación al siguiente ciclo, haciendo esto cada vez más destructivo y más nocivo para el ambiente. La Ion Tamer como tal actúa en esta instancia, como vemos en la etapa preventiva, por eso es que llamamos que es una detección temprana de este ciclo, porque ni bien comienza la fuga de gases, es que la Ion Tamer va a accionar. Esto nos va a permitir justamente generar o tener la mayor cantidad de tiempo disponible para poder hacer una acción preventiva o inclusive poder generar un corte de la energía para evitar que este ciclo continúe. Y es por ello que le llamamos y lo determinamos a este sistema un sistema de detección temprana para este tipo de detección. ¿Por qué fallan las baterías? Básicamente pueden fallar por sobrecarga, por un mal uso o maltrato de la misma, un mal uso o un maltrato físico de la batería, se la golpea, se la manipula erróneamente. La longevidad del separador, lo que veíamos antes, que justamente el separador ese, a la medida que avanza y que corre el tiempo, si bien la vida útil es importante, obviamente cuando va llegando al final de su vida útil se va deteriorando y eso puede generar un deterioro y una falla en esa batería. Exposición a las altas temperaturas, cuando las temperaturas son muy elevadas en el sitio puede producirse un deterioro y una falla en la batería. Defectos de fabricación, que obviamente son posibles y evitables mediante pruebas, pero pues son causantes de fallas en las baterías, y cortocircuitos en los propios, a veces, gabinetes donde están contenidas esas baterías o en el interior de esas baterías, que es donde puede producirse. Si vemos el ciclo que veíamos antes, que era un ciclo cerrado, lo vamos a ver acá para una sola batería, como para verlo de una forma lineal y sobre todo temporal, en donde, como decíamos, frente a un abuso que puede ser eléctrico, mecánico, térmico, se produce un desprendimiento de gas, una fuga de gases. Aquí en esta fuga de gases es donde actúa el Ion Tamer, antes de la generación de humos. Por lo general en la industria, y de hecho nosotros por muchos años también lo hemos hecho, hemos utilizado detección temprana para justamente poder detectar en esta instancia, pero fíjense que cuando empieza la detección de humo, ya estamos en el momento, o sea, estamos prácticamente al final del golden time, del tiempo dorado, para poder lograr una eficiente contención del evento. Y cuanto antes logremos esta detección, fíjense que aproximadamente estamos hablando de 10 minutos previos a que se produzca la emisión completa de humo y la posible generación de llama o de fuego. Detectando en esta instancia que podemos hacer un corte y podemos lograr evitar que la propagación o este thermal runaway que hablábamos antes siga su curso y genere sí, ya la posible declaración de las baterías.
Vamos a hacer un caso, son test que se han realizado. El test 1 que se ve a la izquierda es un equipo, una batería contenida con... Guille, ¿alguna pregunta? Sí, justo te iba a interrumpir. Nos están Sí. consultando qué tipo de gas libera la batería, si es hidrógeno. Bien, es una muy buena pregunta. En realidad la batería libera no solamente hidrógeno, sino que libera una gran cantidad una mezcla de gases, básicamente. El Ion Tower lo que va a hacer es justamente detectar una mezcla de gases y no únicamente hidrógeno, que es lo que habitualmente se detectaba en el interior de estas, porque el hidrógeno es solamente uno de los gases que logra emitir, digamos, estas baterías. Además de otros gases que son liberados, también hay son unos gases propios del electrolito, que es lo que genera también esas mezclas y esa variedad. Básicamente, el Ion Tamer es un detector de gas que lo que va a detectar es justamente una firma de gases o una mezcla de gases, que es la que va a dar esa condición de detección temprana. No es exclusivamente, o sea, si bien está dentro de los gases que detecta el hidrógeno, no es únicamente ese. Hoy día es muy común en el interior de una sala de baterías instalar detectores de hidrógeno, justamente por esta falla, pero el hidrógeno muchas veces es liberado al final de este ciclo y por ello mismo no es el único gas que se detecta, porque ya no sería la detección temprana que nosotros estamos buscando, sino que queremos atacar al inicio de esta fuga de gases, que es cuando se libera no únicamente el hidrógeno, sino otros gases previos a ese hidrógeno que puede llegar a ser liberado. ¿Alguna otra consulta? No, por ahora esa, Matías, gracias. Excelente. Acá lo que vemos es un test 1 en el lado izquierdo y test 2 en el lado derecho. En el test 1 está instalado el sistema del Ion Tamer, en el test 2 no. Y vamos a ver cómo se comporta a medida que avanza el tiempo. Lo vemos en la línea temporal que se sitúa por debajo. Abajo está en tiempo, en minutos. Fijémonos cómo aquí ya Ion Tamer accionó porque detectó que había un inicio, digamos, una fuga de gases y evitó de esta manera que la fuga térmica continúe. Acá fue una señal que ya emitió el Ion Tamer y de esa manera lo que hace fue corta directamente la batería del test 1 para que esta no continúe con la elevación de la temperatura. Fíjense que acá lo que estamos viendo es temperatura en el eje Y. El otro, si vimos, lo que hizo fue emitir gases. Estos gases no fueron detectados oportunamente y se generó justamente la explosión o el incendio de las baterías. Esto es lo que evitamos casualmente por la prevención o por la actuación previa de esta detección de gases en el momento indicado, es que se logra actuar a tiempo y poder evitar que esto se expanda y se propague. Matías, Sí, cuando hablas de que actuó el dispositivo, ¿y qué le sacan la carga a la batería? En el caso prácticamente lo 1. que se hace es, exacto, es cortar la batería o cortar directamente ese gabinete, ese rack, para evitar que esto se propague. Pero sí, lo común es que se haga directamente eso. Gracias. Porque digamos, uno lo que tiene que cortar es justamente la energía de los equipos para que no propague, no continúe, digamos, la curva térmica. Entonces, para evitar eso hay que desenergizarla, como para que la batería deje de accionar y de esa manera poder ir a evaluar cuál es la problemática que está teniendo. Pero una batería que comienza con esta fuga de gases es porque ya está en un estado en donde hay que reemplazarla y hay que accionar sobre la misma. Por eso es que de forma preventiva se hace este accionamiento o este desacople o sí, bien digo, desenergización, digamos, del sistema. ¿Cómo funciona el Ion Tamer o cómo se compone el sistema del Ion Tamer? Disculpe, Matías, Sí, ahí estaba viendo otra consulta, decime. sí, la que no la llevo a leer, por si vos la puedes leer. Porque La me pregunta, ¿qué sale... pasa? Son baterías que están desconectadas. En caso de un shelter de acopio de batería, bueno, en realidad si están desconectadas no generarían esta fuga térmica, porque generalmente se genera
cuando están, como se llama, cuando están conectadas y están energizadas. Con lo cual, ahí si es solamente acopio de baterías, no van a tener este tipo de problemática. O sea, pueden llegar a tener algún otro, pero acá, digamos, si es simplemente para depósito, hay que tratarlo al lugar, al espacio, hay que tratarlo como un espacio de depósito o de bodega, y no como un lugar de almacenamiento de energía, digamos, o de respaldo energético. Es como básicamente lo que siempre decimos, la batería sin estar conectada es una caja con un contenido en su interior, pero si está conectada es una batería. O sea, debe estar, digamos, en funcionamiento para que pues, se produzcan estos eventos. A ver, hay que protegerlo igual, de todas formas, ¿no? Bien, Lion Tamer, los inicios que tiene es justamente en la Armada Americana. Tenían una problemática y hubo un evento desafortunado, que bueno, nosotros de eso tenemos un conocimiento reciente lamentable, pero allá utilizando justamente en los submarinos hubo un evento en el interior, justamente en el banco de baterías, que produjo un incendio. Lo que necesitaba y lo que estuvo trabajando la Fuerza Naval, digamos, americana, fue justamente en tener un sistema que pueda prevenir, imagínense, en un submarino, en donde se pueda llegar a producir un incendio, es algo catastrófico. Por ello es que, y justamente como en su interior se estaban utilizando, o se están comenzando a utilizar baterías de litio, es que este sistema les hacía mucho sentido porque les podía prevenir de cualquier posible catástrofe que se pueda generar en su interior. Y allí es donde empieza, o donde nace Lion Tamer como una solución, buscando evitar una problemática en este tipo de aplicaciones. Un dato tal vez anecdótico, pero bueno, investigando también sobre esto, las baterías que estaban en el ARA no eran baterías de litio, ¿no? Eran baterías de ácido todavía. Los dispositivos que son utilizados estos son los sensores, los que se ven aquí, que se conectan en unas Ls, que son los que van acoplados al gabinete. Aquí se ve, por ejemplo, una L, de acuerdo a cómo tiene que ir montado el dispositivo, es que se montan en el interior del gabinete, por lo general, puede estar también por fuera. Mediante un cable de red, o sea, del detector, van a ir a un cable de red, y este cable de red a un controlador. Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de controladores que tenemos. Pero básicamente el sistema es así de simple. Vamos a tener un sensor, que el sensor está aquí adentro. Vamos a tener el cable conector y vamos a tener los diferentes controladores, que son los que van a vincular cada uno de estos sensores con nuestro sistema. O sea, cada controlador después va a tener, hay algunos módulos que van a poder ser salida Modbus o salida relé, de acuerdo al sistema con el que nos querramos comunicar. El montaje, como se ve aquí, por ejemplo, un montaje exterior, en la parte exterior o superior, mejor dicho, del gabinete. En cada gabinete se hace una detección del gas y cada sensor va a estar conectado al controlador que vimos con anterioridad. La ubicación del sensor va a depender del flujo de aire que vayamos a tener en los diferentes racks. Aquí, por ejemplo, si tenemos un rack en donde el flujo viene de atrás hacia adelante, el sensor va a colocarse en la parte superior y hacia abajo. Si el flujo fuese de arriba hacia abajo, el sensor se colocaría en la parte inferior y de costado. Si el flujo fuese de frente hacia atrás, se colocaría en la parte posterior, en la parte, digamos, posterior de la parte de arriba, y también mirando hacia abajo. Y si el flujo viniese de abajo hacia arriba, el sensor se colocaría de esta forma. Esto simplemente a modo de dato, dependiendo de, o sea, hay muchos centros de datos, sobre todo, que varían en cómo enfrían o cómo hacen la circulación del aire en el interior de estos racks. Por eso es que dependiendo de cómo va a ser el flujo de este aire, es que vamos a colocar el sensor en diferentes posiciones y en diferentes puntos de ese rack para que justamente la detección sea eficiente y sea efectiva. Los diferentes controladores que tenemos, la vista frontal prácticamente es igual para todos, donde tenemos nuestro puerto de comunicación, la alimentación, que la alimentación puede ser de 5 a 28, por lo general recomendamos que sea de 12 a 24, que son alimentaciones estándar en la industria.
y salidas digitales, tanto la salida 1 como la salida 2, y obviamente la comunicación de red o Ethernet para poder vincular los diferentes equipos. Ahora tenemos un controlador, que es el controlador de referencia. Ahora vamos a ver qué significa este controlador de referencia, que tiene hasta 5 sensores que se pueden conectar. Tenemos otro controlador que es el controlador de monitoreo, que permite hasta 15 sensores de monitoreo. Estos son sensores de referencia, y ahora vamos a diferenciar cada uno de ellos en un ejemplo. Estos son sensores de monitoreo directamente, estos son los que van en el interior del rack. Y hay otros controladores que son de monitoreo y de referencia, o sea, como que son una mezcla de ambos, y dependiendo del uso, de la aplicación que vamos a usar, en algunos casos podemos utilizar de referencia y de monitoreo, en otros casos utilizamos directamente los combinados, que ya vienen con, con 3 puertos para sensores de referencia y otros 12 puertos o hasta 12 puertos para el monitoreo. No es necesario conectar todos estos, cada uno funciona en forma independiente. Es importante tener referencia porque esto lo que nos va a evitar son las falsas alarmas. Y ahora vamos a ver cómo es que se hace una configuración de este tipo de sistemas. En un ejemplo, en un contenedor de aproximadamente 12 metros de largo, con racks, cada uno son racks de baterías de litio, lo que se hace es, se colocan los sensores en el interior, de acuerdo al flujo, como vimos antes, va a ser en la parte superior, en la parte inferior, en la parte delantera o trasera del rack. Eso va a depender la instalación y el posicionamiento, de acuerdo a cómo vaya a ser el flujo de aire. Pero a fines prácticos voy a colocar un sensor en el interior de cada uno de los racks, o cercano, digamos, a cada uno de los racks, conectados con, en este caso, por ejemplo, es un controlador de monitoreo, y tenemos otro controlador, que es el controlador de referencias, que no está en imagen acá. Acá tenemos 2 de monitoreo únicamente, pero tenemos otros que podían conectarse, que se conectarían para los sensores de referencia. Los sensores de referencia son los que tenemos aquí a los costados, que se instalan por lo general en cualquier salida, entrada o salida que tengamos del lugar, y en los retornos de aire. En estos puntos, en este caso, por ejemplo, tenemos un retorno de cada lado y 3 salidas, por eso tenemos 6 sensores de referencia, y los sensores de monitoreo que van en el interior de los racks. Como ven, la instalación o el diseño en sí es muy simple, es muy básico, no requiere grandes estudios para poder realizarlo, y este tipo de instalaciones o este tipo de contenedores lo vamos a encontrar, como le decía antes, en soluciones de almacenamiento energético, y son similares a los que también en una habitación pueden encontrarse en los respaldos energéticos de los diferentes sitios, ya sea un data center, un hospital o la instalación que fuera. Industrias hoy día también están empezando a utilizar este tipo sobre todo cuando son industrias, por ejemplo, hablando de laboratorios o que se rigen por normativas internacionales, en donde justamente están desalentando la utilización o tratando de reemplazar la utilización de las baterías de plomo. La tendencia es utilizar baterías de litio, y las baterías de litio para este tipo de almacenamiento que vienen en rack también son para tenerlos en consideración en una aplicación que podamos llegar a ir ubicando. Ahí veo una pregunta, ¿puede ser? No. Sí, lo que pasa es que yo no la llego a leer. Ok, acá hay una pregunta que dicen, como mínimo tenés que usar un equipo de referencia y uno de monitoreo. Sí, la referencia siempre la tenés que usar en las entradas y en los retornos de aire. Eso sí o sí lo tenés que utilizar, y toda habitación va a tener un retorno de aire, porque estos sitios tienen que estar refrigerados, y obviamente siempre vas a tener un ingreso. Con lo cual la referencia siempre va a estar presente en estas instalaciones, y tiene que ser, y es importante porque justamente lo que nos va a evitar son las falsas alarmas. Como mínimo tengo que usar un equipo de referencia, sí, correcto, y si se requeriría sistemas de aspiración también en estas áreas, si tienen estos sistemas. Bien, es una muy buena pregunta esa,
La realidad es que en los ambientes, nosotros lo que recomendamos es en los ambientes seguir colocando sistemas por aspiración, sistemas tempranos, porque hay que tratarlos como un ambiente más, y obviamente va a haber cableados, va a haber tableros eléctricos, va a haber electrónica, o sea, para las baterías de litio por lo general hay gabinetes que son controladores que controlan los diferentes racks, y ahí justamente, si bien no hay baterías, sí hay controladores o hay máquinas que son las que están trabajando. Entonces, justamente, ¿de qué serviría que haya un problema o que no podamos evitar un problema de humo nativo que no sea producido por los gases de la emisión de las baterías y no logremos detectarlo temprano? Entonces, digamos que a fines prácticos y conceptuales, nuestra recomendación es, en el interior de los racks, colocar sensores para cada uno de estos racks con Lion Tamer y una detección por aspiración, justamente para tener detección temprana de humo en las habitaciones o en los recintos en donde estos se ubiquen. Idealmente sería colocar un sensor de Lion Tamer y un sensor de humo también para cada rack con nuestros dispositivos VA, pero creemos que colocando al menos los sensores Lion Tamer para el interior de los racks y protegiendo con aspiración la habitación o el recinto en donde se encuentre, es una solución bastante completa como para tener protegido y custodiado este sitio para cualquiera de los frentes en donde se puedan producir eventos. Acá hay otras preguntas. El mantenimiento. Ahora vamos a ver el mantenimiento de los sensores, Gabriel. La realidad es que es nulo, no requiere mantenimiento y la vida útil de los mismos es bastante importante. De hecho, sin temor a adelantarme demasiado, pero la vida útil de los sensores y del sistema completo es más larga que las baterías de litio. Aproximadamente estamos hablando que va a durar más las sensores, la tecnología que nosotros vamos a instalar del Lion Tamer, o sea, va a durar más de lo que va a tener que ser el reemplazo de las propias baterías que están estipuladas aproximadamente cada 10 años. Con lo cual no vamos a tener problema porque sabemos que vamos a instalar nuestro sistema y por toda la vida útil de esas baterías el sistema va a estar en funcionamiento. Y en el peor de los casos, si se llegase a necesitar una actualización, hay que reemplazar únicamente el sensor, no todo el sistema, que va a seguir funcionando si no tiene ninguna falla previa, obviamente. La alarma, Néstor, para un sistema de incendio es por medio de relé o por medio de Modbus. De acuerdo a cómo querramos hacer la comunicación, lo más común que nosotros vayamos a utilizar es por medios de relé. Se pueden utilizar también ambas comunicaciones como para estar custodiando esto mediante un sistema de PLCs o un sistema de BMS que puede llegar a existir, y si no, a un sistema de detección de incendio mediante relés de contacto seco libre de potencial. Acá Javier pregunta, ¿sería una buena instalación con VA? Bueno, es lo que decíamos antes, sí. Ahora sabemos que después entra una evaluación costo-beneficio, en donde tal vez sea demasiada solución instalar en el interior de cada una de las baterías también aspiración. Si bien es una posibilidad, nosotros creemos que como una recomendación válida sería al menos en el recinto, o sea, como mínimo, lo cual no implica que no pueda ser mayor la protección, pero como mínimo que haya una detección por aspiración en el recinto. Justo lo mencionaste, qué bueno. ¿Se deben limpiar? No, son libres de mantenimiento los detectores. O sea, como todo, ¿no? Sí, limpieza superficial, pero no requieren una calibración ni nada especial. Como se ven, obviamente los sensores tienen como una rejilla o un filtro que lo que hace justamente, o sea, si se puede acumular algo de polvo, se acumularía aquí, pero estamos hablando que estos ambientes son por lo general bastante limpios, con lo cual no sería necesario más que una vista superficial y una limpieza, superficial y una revisión visual solamente. El largo de cada cable son cables tipo Ethernet, con lo cual la distancia máxima van a ser de 100 metros. Y comunicación, bueno, eso lo hablamos recién, comunicación entre el equipo y la central de incendio mediante contactos secos, como para un módulo de supervisión propio de la central, o hacia otro sistema, como decíamos antes, de PLC o un sistema de control, tanto de BMS como cualquier otro tipo.
Avanzamos un poquito más. En cuanto a reconocimientos de terceros para este tipo de tecnología, el DNV, el Maritime Advisory Group, indica que el Ion Tamer puede prevenir la fuga térmica de las baterías tras 2 años de un programa de pruebas, o sea, un programa intensivo de pruebas, en donde DNV GL pudo verificar que el Ion Tamer pudo prevenir este tipo de fallas. La UL 9540 reconoce y cuantifica los eventos de la liberación de gases como los precursores para la fuga térmica, con lo cual nosotros al justamente actuar en este tipo de acciones o de eventos es que podemos prevenir los eventos que se produzcan a causa de. FM Global menciona que el Ion Tamer ayuda a cumplir con los requerimientos de FM Global en su hoja de datos de prevención de pérdidas para sistemas de almacenamiento de energía. La 2.552, relacionado con la detección de gases flamables y desconexión de los SAE son sistemas de almacenamiento de energía. Y en otro ítem apunta que relacionado con la detección de gases en cada rack y el apagado de ellos para evitar la detección del sistema de ventilación. Fíjense que el FM Global en 2 apartados directamente puede involucrar directamente a lo que es la Ion Tamer para poder cumplir con estas cuestiones que mencionan o que requiere FM Global para su certificación. El NFPA 855, que es el estándar de instalación para el almacenamiento de energía, hace mención también que el sistema de manejo de energía debe aislar eléctricamente los componentes del sistema de almacenamiento enérgico o ponerlos en una condición segura si se detectan temperaturas potencialmente peligrosas u otras condiciones peligrosas. Como vemos aquí también, al tener una detección temprana previas a que estas condiciones de temperatura peligrosas puedan afectar a estos sistemas de energía, estamos también favoreciendo a cumplir con este apartado de la normativa. Estoy viendo alguna pregunta más. Comunicación entre el equipo y los del centro, Gabriel, pero el equipo tiene tantas salidas como sensores. No, hay módulos de relés o módulos de salida que se conectan. De todas formas, sí, o sea, va a depender de cuál sea la estrategia. Si quieren mandar un rack o una salida por cada rack, pero sí, en ese caso tendrías, o sea, sí. O sea, por eso depende si va a ser por relés o si va a ser por Modbus. Si fuese por Modbus, no necesitas tantas salidas porque es un único punto de comunicación. Si es relés, van a tener que ser tantos relés como entradas o como sensores tengas o quieras desafectar. A veces los bancos de baterías puedes desafectar un único rack o puedes desafectar un sistema, digamos, de rack que sean 3 o 4, entonces dependiendo cuál sea la configuración o cómo esté, o cuál sea la estrategia de prevención, se puede cortar un único rack o se pueden cortar varios y de ello va a depender la cantidad de relés necesarios. Los tiempos para la desconexión, no, el sistema solamente, acá lo que preguntan es si los tiempos para la desconexión son programables. Bueno, en realidad los tiempos lo va a dar el sistema de accionamiento. Acá el Ion Tamer solamente va a dar un anuncio de que hay una fuga de gases que es peligrosa y que estás a punto de generar ¿cómo se llama? Un thermal runaway, digamos, una corrida térmica. En ese sentido, es que va a depender del sistema que tengamos y que va a accionar los diferentes, o va a realizar las diferentes acciones para poder saber cuáles son los tiempos. En sí no va a depender tanto del Ion Tamer, que generalmente no es que cuando accione el Ion Tamer en forma directa apaga el rack, sino generalmente hay otro sistema que va a interferir o que, como decíamos, puede ser un PLC, puede ser una central de incendio, puede ser un tercero que sea el que accione. Rara vez va a darse que accione en forma directa o desconecte en forma directa los gabinetes. Entonces los tiempos no dependen tanto del Ion Tamer, sino de estos sistemas de terceros que estamos hablando. Solo son aplicables para litio. Otra tecnología no aplica, por ejemplo, níquel cadmio, no. Esto es solamente para baterías de litio, si bien las baterías de litio no se conforman exclusivamente de un solo componente, sino que varían de acuerdo a fabricante en fabricante. Estas baterías puntualmente son para baterías con litio. Están los reconocimientos, pero no las aprobaciones. No entiendo esta pregunta, Bernardo. ¿Qué me decís? Si están los reconocimientos,
primeras aprobaciones. ¿Podrás ampliar esto, Bernardo, para darte la respuesta, por favor? Bien, seguimos un poquito más. ¿Cuáles son los beneficios? El principal y fundamental es una advertencia temprana, alrededor de 10 minutos de advertencia, o sea, de 10 minutos previos a que se produzca la falla que ya no va a poder ser evitable, porque ya empieza en el ciclo que habíamos visto anteriormente y que desencadena en el incendio. En más de 100 fallas o más de 100 experimentos se ha detectado que el promedio son estos 10 minutos de tiempo que nos da el sistema para poder accionar y poder o cortar o llevar a cabo una acción preventiva. Previene la fuga térmica. Si el factor de abuso se detiene temprano, la falla obviamente se puede prevenir por completo, que es lo que decíamos antes, la advertencia temprana nos previene justamente este thermal runaway que estábamos hablando. La detección de la falla de una sola celda, la instalación es sencilla y el monitoreo localizado permiten la detección lo antes posible. Estamos hablando que si detectamos en una única celda, en la propia batería, impide que se propague en el resto de la batería y así que se propague también en el resto de las baterías y en el resto de los racks para cubrir toda la instalación. Libre de calibración, lo que mencionábamos antes, tiene algoritmos el sistema de aprendizaje automático que lo que generan es que justamente estos productos sean libres de mantenimiento. Posee un autodiagnóstico, el sistema se autodiagnosticará, cualquier sensor que no funcione correctamente, entonces vamos a estar monitoreando que los sensores estén en continuo funcionamiento de manera adecuada. Tiene una vida útil extendida. La vida útil de los sensores son aproximadamente de 15 años. Como decíamos antes, las baterías de litio tienen una vida útil aproximada de 10, con lo cual estamos diciendo que este sistema va a durar más que lo que va a durar las baterías propias. Se reducen o se limitan las falsas alarmas, justamente los sensores de referencia que hablábamos en un comienzo, disminuyen las posibilidades de falsas alarmas en este tipo de instalaciones. Algunas partes o modelos, vemos los sensores de monitoreo, los sensores de referencia, los controladores, que pueden ser de monitoreo, de referencia o combinados, como vimos antes, vienen también en placas, en lugar de venir así en controles encapsulados. Los cables, vemos que son los cables y que acá hay un código de colores de acuerdo a si es negro o es azul, si estamos hablando de que es el sensor de referencia o el sensor de monitoreo. Esto cambia el tipo de cable justamente o el color del cable para uno en campo poder identificar si estamos hablando de un sensor de referencia o estamos hablando de un sensor de monitoreo. Y en gris, si fuese la unión o el vínculo entre los diferentes controladores. Como decíamos antes, las diferentes posibilidades que tenemos de comunicación, tanto Modbus en TCP/IP o Serial, como en relés, en forma de C, el relés tradicional libre de potencial. Y una opción de una bomba, una botella, digamos, para pruebas de gases. Esto obviamente sería más bien de provisión local por lo complejo muchas veces que es traerlo del exterior. Bien, eso es lo que fue o lo que implicaba la explicación de Lion Tamer. A ver si hay alguna otra pregunta más. Por ejemplo, detectores de humos. En este caso, lo venden como reconocimiento, quiere decir que están. También puede deteriorar el sensor. El ambiente si puede deteriorar el sensor. Perdón, Bernardo, lo de los detectores, después te averiguo bien y te envío bien cuáles son las certificaciones que tienen estos equipos. Ahora, concepto si el ambiente puede deteriorar el sensor, no habría cómo el ambiente fuese a deteriorar el sensor. No se me ocurre, digamos, de qué manera. Bueno, fíjense que los sistemas estos estaban previstos originalmente para el interior de un submarino, con lo cual si el DNVGL que vimos antes, que es una entidad marítima, que es donde tal vez pueda llegar a ser la mayor afección, porque obviamente que el aire con sales es muy
muy deteriorante o muy agresivo para esta tecnología, no se me ocurre algo más agresivo que pueda llegar a ser dañino, ¿no? para este tipo de sistemas. Bien, por último, los que le quería... Perdón, quise decir la detección en cuanto a ensuciarlos. No, Francisco, no te llego a comprender. No te llego a comprender, pero en principio no habría, o sea, no habría problemas, digamos, justamente son libres de mantenimiento porque no tienen problemáticas, digamos, con los ambientes. Lo último que quería mostrar es algo a modo de refresco, simplemente, de los productos, sobre todo Vesda, justamente como acompañamiento de estos sistemas que estábamos hablando de Lion Tamer. Esto más bien sería para el ambiente. Tenemos nuestra línea de Vesda Láser, de los cuales ya hay muchos de estos modelos que desaparecieron, pero que pueden encontrarse en el mercado. Hoy por hoy vamos a estar con el BLI y el BLF exclusivamente. La Vesda E, que son la línea de productos actual, que es la que vamos a estar utilizando en nuestros proyectos. Llevándolo esto a un ambiente un poquito más comprensible, entendiendo que puntos de muestreo en nuestro eje Y y nuestro eje X es los metros cuadrados de cobertura. El BLF 250 de la línea láser o el 500 para 250 metros o 500 metros cuadrados, de acuerdo al espacio o los metros cuadrados que vamos a tener en el interior del recinto o shelter, de acuerdo a cuál sea nuestra aplicación. El BLC, que es un producto que ya está discontinuado. El BLI, que ya son, o sea, hasta aquí vimos equipos de una única tubería, ahora vamos a ver equipos de 4 tuberías, que es el BLI, el BLP y el BLS. Estos dos, BLP, BLS y BLC, ya son equipos discontinuados por justamente la línea Vesda-E, que viene con una cámara FLIR, mayor resistencia al polvo, una sensibilidad superior, más capacidad de aspiración, menor consumo, Ethernet, USB, Wi-Fi y un equipamiento absolutamente modular, es decir, que las partes por separado se consiguen. El BLC que vimos antes es reemplazado por el BEP de una tubería. El BLP y el BLS son reemplazados por el BEP y BES. Lo interesante de estos reemplazos es que el footprint, o sea, la ubicación tanto de las tuberías eléctricas como de aspiración están exactamente en la misma posición, con lo cual el reemplazo o el retrofit es muy simple. Hay que sacar uno y colocar el otro sin modificar nada de la instalación. El BEA es el equipo direccionable que hablábamos anteriormente, tiene una capacidad de hasta 40 microtuberías, en lugar de la tubería rígida que utilizan todos estos equipos. Estos son tuberías más pequeñas, son microtuberías del tamaño de un cable de red en cuanto a sección, y son flexibles, con lo cual se pueden extender hasta 100 metros desde el dispositivo hasta el punto de muestreo, de una forma muy flexible, muy simple, hasta la posición que se desea. Por ello es que una alternativa posible es colocar el BA justamente en cada uno, y es lo que una aplicación que le estamos dando muy fuertemente, de colocar aspiración para el interior de los diferentes gabinetes eléctricos, por ejemplo, o en este caso de los racks. El BU, un equipo más robusto, hasta 6.500 metros cuadrados. Esto obviamente siempre y cuando sea aprobado por el ente regulador. Sabemos que por NFPA, en teoría, hasta más de 2.000 metros cuadrados de áreas no tenemos posibilidad de cubrir. El IBESDA, un software que nos da el alarma, el estado, la tendencia de uso, las tuberías y los thresholds de alarmas. Estos son software que se descarga gratuitamente, tanto en una tablet como en un celular. Y para toda la línea de Vesda-E, como todos los equipos tienen Wi-Fi, tenemos la posibilidad de acercarnos al equipo y poder visualizar todos estos parámetros directamente desde mi dispositivo móvil. Esto es el portfolio de soluciones o de productos que hoy por hoy tiene Vesda disponible. Después, como vimos, teníamos las soluciones de OSID y las soluciones de gas. Tenemos un cuadro comparativo como para ver cuál es el equipo adecuado de acuerdo a la solución que voy a necesitar, de acuerdo a la cantidad de metros lineales de tubería, o si la tubería no es lineal, sino que es bifurcada, áreas de cobertura, cantidad de puntos de muestreo necesarios, etc.
Por último, como complemento, además de la detección de gas, para este tipo de ambientes o de soluciones es bien interesante también el VESDA XCL, en donde podemos llegar a tener detección remota de gas, comunicación Bluetooth con los equipos, o sea, se interconecta en la mitad de la tubería VESDA, lo que permite es, o lo que nosotros generalmente lo definimos es como una garrapata del sistema, porque este no tiene ningún tipo de vínculo con los detectores VESDA que vimos anteriormente, pero permite, o sea, necesita alimentarse y además permite extraer de él 420 mA, relé o señales Modbus. Entonces, muchas veces este tipo de detectores se pueden combinar con la detección temprana que vamos a tener en los recintos, en los shelters que hablábamos anteriormente, o en las habitaciones de respaldo energético, y colocar, por ejemplo, un detector de oxígeno como para poder detectar, detectar o poder evidenciar si dentro del ambiente, por ejemplo, tenemos niveles de oxígeno adecuados. Es un caso, un ejemplo, o por ejemplo hidrógeno o algún otro gas que se desee en el interior de estos recintos. Los tipos de gases que tenemos o que se pueden detectar son de gases inflamables, que hay una gran variedad, de acuerdo al LEL que le voy a proporcionar, metano, hidrógeno, propano, etanol, butano, etc. Oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, amoníaco, dióxido de nitrógeno, etc. O sea, de acuerdo a la necesidad que va a tener el interior, puedo tener también una detección remota de ese gas, tal como tuviésemos detección remota de humos, como es el caso de VESDA. Bien, disculpen que al final tuve que acelerar, pero quería cumplir con el tiempo. Son las 11 de la mañana, no sé si queda alguna consulta más. A ver. Acá trato de responder algunas más. ¿Cuál es la tecnología de los detectores? Sí, son catalíticas los sensores. Bien, en principio, no sé si no hay ninguna consulta, de todas formas, acá les dejo mi mail. Intenciones que puedan contactarse con nosotros o puedan contactarse a través de FPS para poder apoyarlos en el diseño que ustedes requieran. Obviamente, todas las tecnologías nuevas necesitan y a veces demandan un respaldo adicional, con lo cual, como siempre nosotros les proponemos, cuenten con nosotros, cuenten con los canales, con FPS, para poder ayudarlos y poder apoyarlos en los diseños. De esta manera nosotros podemos contribuir a que una buena ingeniería termine o finalice o concluya en una instalación exitosa. Así que espero que haya sido de interés. Vamos a pasarles la presentación, seguramente en el día de hoy se la esté enviando en PDF a Guillermo para que después la pueda repartir. Al final de la presentación van a tener un cuestionario, les pido por favor que completen a ver qué les pareció el webinar, si tienen algún comentario que hacer, alguna oportunidad de mejora que ustedes nos puedan llegar a recomendar, ese feedback siempre es bien recibido, y obviamente si tienen algún proyecto o esto les encendió, les prendió alguna oportunidad o algún negocio que puedan llegar a atacar, obviamente con mucho gusto podemos acompañarlos para poder desarrollar ese negocio en conjunto. Por mí no hay más. Guillermo, te cedo la palabra y obviamente una vez más muchas gracias a FPS por esta oportunidad. Muchas gracias, Matías, por la explicación, fue muy interesante. A los participantes les quiero agradecer por haber compartido este tiempo con nosotros y recordarles que este webinar fue grabado y lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Para acceder a él pueden ingresar a nuestra página web. En la parte de arriba tienen un icono que los lleva directamente y después en el menú productos, si buscan los productos VESDA, vamos a linkear este video con los productos de esta parte. Y volverlos a invitar al próximo webinar que vamos a estar dando el miércoles próximo con la gente de Honeywell sobre el software Honeywell. Desde ya muchas gracias y como siempre agradecidos por su tiempo.